con la mayoría de solicitudes, 19 para ser exactos. 5 solicitudes en Tarija, 5 en Oruro, 11 en Santa Cruz, 2 en Cochabamba y 1 en Potosí. Sin embargo, las solicitudes que más llaman la atención son revocatorio para la alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa. ¿Aceptamos el veto? Y vamos a salir, estamos seguros de salir fortalecidos de esto, pero antes queremos nosotros también pedir o retar a los concejales del Alto y también a los diputados del MAS y PSP, que ellos también puedan ir con nosotros a este referéndum y que sea la voluntad del pueblo alteño que definan quiénes se quedan o quiénes se van. Revocatorio para el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Johnny Fernández, y el pedido de revocatorio para el presidente Luis Arce. Y estamos seguros que con todos ustedes, con ese apoyo que recibimos del pueblo boliviano, no va a haber revocatorio que nos aguante. Estamos dispuestos ya al revocatorio, hermanas y hermanos. En el marco de la normativa, las personas que presentaron la solicitud de revocatorio tendrán un plazo de 90 días para presentar el 30% de firmas del padrón electoral de ciudadanos inscritos en el municipio, en caso de autoridades municipales, y el 30% del padrón nacional inscrito en el caso de autoridades nacionales. De aprobados los libros notariales y de no tener ninguna observación, se efectuará un referéndum revocatorio. Cabe recalcar que para que el revocatorio se efectúe, se deberá obtener más votación en el referéndum que la obtenida para ser elegida como autoridad. De ser así, la autoridad finalizará su mandato por pedido popular. Quedan las preguntas. De ser un revocatorio, un pedido popular, ¿los recursos para los libros notariados deberán ser proporcionados por el Estado? ¿Puede ser un revocatorio un pretexto para evitar la gestión de una autoridad? Y más importante aún, ¿el referéndum revocatorio es democrático o un instrumento político? Ahí la nota de contexto sobre este tema que tiene que ver con el voto del pueblo, con el soberano, el referéndum revocatorio. Pero como todas las noches, esta noche también queremos interactuar con el participante, con el televidente. Esta pregunta les dejamos a cada uno de ustedes. ¿Usted considera que un referéndum revocatorio para autoridades nacionales, departamentales, municipales, es democrático o es un instrumento político para desestabilizar? Usted tendrá la palabra, usted tendrá el voto, hágase el celular, marque el QR y podrá interactuar con el programa. La revocatoria, ¿qué significa? Es quitarle la confianza a la autoridad a la que le has confiado con voto a gestionar y administrar la vida de la comunidad por el bien de todos. Y debería, además de esa gestión que tiene por obligación, cumplir con promesas de campaña. ¿Qué más es el revocatorio? En un revocatorio de mandato se pone en cuestión la credibilidad de la autoridad. Pero visto desde el pueblo, desde esa revolución democrática y cultural que encumbró y logró constitucionalizar este mismo mecanismo democrático, lo que hacía era blindarse al pueblo y al mismo tiempo, fíjense, de exigir otra forma de hacer política. Así es, le exige ética, le exige coherencia, le exige consecuencia y al mismo tiempo es una garantía democrática a la gestión, porque de acuerdo a las reglas de la Constitución y la Ley 026, esta acción, este mecanismo de control directo a una autoridad electa
tiene que activarse pasando la mitad más un día a su gestión, y está regulado, porque antes de esta normativa, antes del 2008, lo que se tenía para los municipios en particular era el voto de censura y había inestabilidad política. Ahí sí se utilizaba como un instrumento de desestabilización, no había gestión, ¿no? Entonces, a partir del 2008, con la experiencia esa, se constitucionaliza y se tiene un mecanismo por el que, reitero, se exige un comportamiento coherente, consecuente y otra política con ética a todas las autoridades delegadas a la gestión y administración de la cosa pública. El referéndum revocatorio ya constitucionalizado, está en la ley 026, está reglamentada, entonces es totalmente constitucional un referéndum revocatorio. Pero creo que hay gente, organizaciones que promueven en muchos casos por simplemente el tema político, una sencilla política. Pero sí, tiene que estar muy claro que es totalmente legal el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio, como dijo Marianela, es cuando ha cumplido la mitad de su gestión más un día, debe hacerse el revocatorio. Siguiente, debe llenarse libros, el 30% de la población votante en esa situación que ha ganado. Aquí llama la atención dos, que para mí, en síntesis, no van a poder cumplir los que han solicitado el revocatorio. La señora Eva Copa, alcaldesa de la ciudad del Alto, ganó con el 68.70%. Pues para revocar a Eva Copa necesitan tener ese mismo porcentaje, pero más un voto. ¿Alcanzará? Creo que no les va a alcanzar. Tal vez a Johnny Fernández. Johnny Fernández ganó con el 35.41%. Es una votación baja. Eva Copa tenía la votación más alta de las ciudades grandes de Bolivia. Entonces, en esos dos temas, yo creo que no va a existir, especialmente en Eva Copa, no lo van a poder revocar. Y la otra solicitud del presidente y el vicepresidente ya no tienen tiempo ni para llenar libros porque se necesita mucha votación. Entonces, si es un mecanismo legal, constitucional, de democracia participativa, yo creo que es difícil de revocar a las autoridades electas. Bien, pareciera que la revocatoria en sí sería enteramente democrático, enteramente institucional y enteramente voluntad del soberano. No es tanto así. Si analizamos, ya hemos tenido experiencia en municipios, también en prefecturas, lo que era antes, y también un primer referéndum nacional. Debemos entender que el referéndum revocatorio es la destitución de una autoridad electa por voto. Solo ellas pueden ser revocadas. Pero ¿qué significa ese acto revocatorio? ¿Qué compromete en este momento, de acuerdo a la ley, de acuerdo al reglamento del órgano electoral que marca los parámetros? Compromete una decisión política. No hay otra forma. Pero es exclusivamente que está bajo la condición de un solo requisito. Y el requisito es la cantidad de firmas, un porcentaje de firmas. Y sin embargo, no están los otros parámetros para poder marcar. Por ejemplo, si una autoridad electa tiene su capacidad de ejecución presupuestaria por encima, por decir, de un 70-80%, y va a un referéndum y es revocado, porque ahí parcialmente solo hay la intención política. El segundo momento, este ya es un procedimiento que compromete gasto. Yo no creo inversión, gasto del Tesoro General de la Nación. Así sea un municipio, así sea departamental, así sea nacional, eso significa un gasto.
Y tercero, evidentemente, esta iniciativa puede ser popular, puede ser una persona o puede ser un colectivo. Pero en el último tiempo, si evaluamos de estos 19 o más solicitudes, hay una especie de burla a esta institucionalidad que es el referéndum revocatorio. Una persona en Cochabamba se ha animado de pedir al órgano electoral, ¿no es cierto?, decir la revocatoria del presidente y el vicepresidente. Y lo más raro, el órgano electoral da curso. Eso llegó hasta ahí, porque eso no va a prosperar, es imposible, porque tiene un plazo para levantar ese requisito único que es el porcentaje de 20%, 25% y 30% de firmas para poder avanzar. Y el otro requisito es que deben sobrepasar el porcentaje con el cual fueron elegidos más un voto sobre ese porcentaje. Entonces creo que es importante entender a estas alturas, falta, creo, perfeccionar el mecanismo de la destitución por referéndum revocatorio de las autoridades electas. Me toca abordar, en complementación de lo que ya he mencionado, el procedimiento. Fíjense, este mecanismo nace para proteger a la población de la omnipotencia, omnipoderío de los partidismos políticos, de los tradicionales, que abusaban y hacían lo que querían, ¿no? Y a eso en la anterior legislatura teníamos la inmunidad, y lo llamábamos los periodistas en esa época impunidad, o sea, había un manto de impunidad que estaba constitucionalizado, legalizado. Entonces no puedes tocar a las autoridades y a veces nuestras narices se corrompían. Entonces era ante esa indignación que surge este mecanismo legal. Por eso les hablo yo desde el espíritu de lo que se puso en la Constitución. Esa omnipotencia trasladada hacia los liderazgos se convierte en una fetichización, el endiosamiento de los líderes o las autoridades ahora electas, digamos, ¿verdad? Entonces hacían lo que querían, y es ante eso que este mecanismo en esencia exige una otra política, otra forma de servir al pueblo, y es con ética, con coherencia, con consecuencia, y al mismo tiempo para eso se ha establecido un procedimiento, fíjense, el estándar de firmas que tiene que recolectar quien plantea este mecanismo, 25% el padrón electoral y 30%. Los tiempos tienen que ver con mantener una garantía de gestión, pero además tiene que convocarse a un revocatorio a través de una ley por mayoría absoluta aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. No se queda en competencia nada más del Tribunal Electoral en nuestro país, sino va por Asamblea Legislativa. Después, inmediatamente el sucesora que se queda en el cargo tiene que convocar a elecciones generales. ¿Qué significa? Que va a inaugurar un periodo normal de mandato de otros 5 años, sea para cualquiera de los niveles de las autoridades, si es que ocurriese un revocatorio. Pero nuevamente vamos al tema ético, otra política, y los accionantes deben estar también en consecuencia con esa esencia y espíritu que se constitucionaliza, con el que se constitucionaliza esta medida. Yo creo que es imposible de revocar en las condiciones que establece la norma, con todo lo que se ha manifestado acá, porque poniendo un ejemplo de Evacopa, no creo que se logre alcanzar el 68, más un voto más 68.70. No creo que se logre alcanzar. Se necesita llenar los libros, pero además los libros tienen que estar digitalizados, es lo que dice, ¿no? Y el Tribunal Electoral debe verificar si los votantes o los que han firmado el libro tienen que estar inscritos en el padrón electoral. Ahí va el otro obstáculo. Pero en síntesis, los revocatorios que se están planteando hasta este momento en la ciudad del Alto, en la ciudad de Santa Cruz y los municipios, es más por temas políticos, ¿no? Hay organizaciones que siempre han sido opositores a determinado candidato, a determinada sigla política, son esos los que están promoviendo el tema del revocatorio. Entonces, como ser enteramente políticos,
bueno, se paralizará la gestión y se irá revocatorio, pero además el dinero que se gasta, se tiene que gastar y está en la norma, debería de ser descontado seguramente vía débito automático del propio municipio. O sea, ¿cuánto se va a gastar una elección en la ciudad del Alto? Tiene que salir de las arcas del municipio. Entonces, y no solamente del Alto, en las ciudades o los 48 lugares que se ha planteado el referéndum. Entonces yo veo que va a ser imposible de cumplir todos los requisitos que establece la norma. No van a poder alcanzar la votación porque han intentado hacer algún tipo de referéndum, no lo van a hacer. Entonces yo creo que es más de intentar desestabilizar a una autoridad electa. Que evidentemente las autoridades electas, cuando no cumplen sus promesas, deberían tener un tipo de amonestación, sí, pero en este caso el referéndum yo creo que tiene candados para no cumplirlo. Bien, en la apariencia el referéndum revocatorio parece democrático y soberano, pero en la distorsión afecta precisamente el propósito por el cual se ha creado esta institucionalidad que mide parámetros de calidad, de confianza, etcétera, de votos inicialmente planteados. Si debemos recordar, en Bolivia sucedió un hecho. Cuando se tiene el gobierno del 2006, en ese entonces no habían gobiernos autónomos departamentales, sino prefecturas departamentales. Deben recordar, los primeros en que promovieron este referéndum revocatorio, ¿no es cierto?, fueron el prefecto de ese entonces de Cochabamba, que era el actual alcalde, Manfred Esvilla, el prefecto de acá de la ciudad del Alto, que era el Pepe Lucho, y los otros prefectos. Y hubo un problema serio en el país, toma de instituciones, etc. ¿Qué sucedió? Sucedió para muchos que solicitaron una respuesta de parte del Estado, de parte del gobierno, indicando que estamos de acuerdo, vayamos al referéndum de las autoridades nacionales, pero también van todos los gobiernos o todas las prefecturas del departamento de Bolivia, de los departamentos de Bolivia. Muy similar el día de hoy ha planteado la alcaldesa del Alto. La alcaldesa del Alto dice, bueno, muy bien, yo voy al referéndum, pero también conmigo van los concejales y van los diputados. Eso evidentemente es una sugerencia que no va a prosperar, pero en el caso del 2007 y 2008 sí prosperó. Y perdieron los mismos prefectos que habían generado el referéndum, porque no pensaron que se podía hacer para las autoridades nacionales y departamentales. Ahora, ¿qué es lo que está mal? Hay una resolución del Tribunal Supremo Electoral, la 374 del año 2018, que es el reglamento el que precisamente limita, condiciona y todas las formas y requisitos en los cuales debe moverse. Evidentemente, la primera es la solicitud que corre, la autorización, el plazo que se da para levantar las firmas, nacionales 20%, departamentales 25% y municipios 30%, pero no hay un requisito que realmente garantice qué sucede en un municipio, cualquiera de los que han sido solicitados. Se va al referéndum, se gasta el dinero, el pueblo participa en el voto y resulta que no es revocado una autoridad. O sea, en estos casos ya no solo ha sido una decisión política, sino ha sido un gasto económico, pero para que continúe la misma autoridad. Entonces creo que es importante perfeccionar este mecanismo. El mecanismo está perfecto porque al final el que ha elegido por voto soberano puede destituir a una autoridad, pero no debía ser simplemente el parecer y el sentir político que queremos revocar a esta autoridad, sino mirar algunos otros parámetros. Por ejemplo, ya el órgano electoral ha hablado de los porcentajes, me parece bien. De entrada, no tanto todavía haciendo el referéndum, porque los porcentajes de 60 más 1, de 50 más 1 que haya sido elegido más 1% o más un voto, eso ya es después del referéndum. Lo que hay que evitar es que el gasto que va a afectar el Tesoro General de la Nación o a los gobiernos departamentales o municipales se evite, porque si no prospera un referéndum ha sido un gasto inútil, eso queda bien claro. Y por ello creo que es importante seguir profundizando este tema y nos vamos a ir a un corte breve.
Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad. Son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. Cinebol, todo lo que buscas en un solo lugar. El más completo Candy Bar, salas de cine VIP, sonido 7.1, imagen 4K, patio de comidas, sala de juegos, galerías comerciales, bowling, parqueo seguro. Cinebol, Ciudad Satélite, El Alto. Estás viendo. No solamente debilita a las personas. A mí no me nadie. F10 en Full HD. Periodismo de investigación. Información ampliada de los temas. Análisis. Entrevistas. Con ese entusiasmo le damos la bienvenida. Expedientes F10 con Ramón Grimal. Periodismo sin matices. Domingo a las 20 horas y lunes a las 20:35. @F10HD_Bolivia. Visítanos en TikTok y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Pensando en los jóvenes de la actualidad, con música urbana, K-pop, TikTok, outfits, live hacks, entrevistas y todo lo que necesitas para estar entretenido. Lunes a viernes a las 17:30, Tiquitahuara te trae Cuarto Show. Profundizamos esta noche la revocatoria de cargos elegidos por voto del soberano. Pero reiteramos la pregunta para esta noche para que usted pueda interactuar con el programa, hágase el celular, enfoque en el QR. La pregunta para esta noche es, ¿usted considera que un referéndum revocatorio para autoridades nacionales, departamentales y municipales es democrático o es un medio instrumento político para desestabilizar una autoridad? Usted tiene la última palabra. Vamos a continuar con nuestro panelista Rafael. A ver, pondremos cómo se hace más o menos el referéndum. Ya les han entregado, creo que el visto bueno a los que han solicitado, a los ciudadanos que han solicitado el revocatorio, y poniendo nuevamente el ejemplo en el Alto y en La Paz. Los ciudadanos o el ciudadano que ha solicitado tiene 90 días para llenar los libros. Y los libros, indica la normativa, tienen que estar notariados, y los libros notariados tienen que ser pagados por el ciudadano que ha solicitado el revocatorio en 90 días. Después de eso, digitalizados con huellas digitales, pasan al Tribunal Electoral, y en el Tribunal Electoral tienen 60 días para revisar. Luego, como dijo Marianela, pasan al Parlamento para una aprobación de ley con los que se han cumplido, con los revocatorios que sean los requisitos que cumplieron. Y en el Parlamento la pregunta es, ¿aprobarán? Porque no pueden aprobar, por ejemplo, un ejemplo de la elección judicial, que hasta el 2 de enero, que falta poco, debía realizarse una elección judicial, elegir a los nuevos magistrados, pero no se hace hasta ahora. Entonces yo creo que por lo menos hasta ahora, como está hecho la norma, no va a existir o no van a poder cumplir los requisitos que establece la norma, y no va a existir revocatorio para ninguna autoridad. Tal vez en los municipios pequeños, que no tienen que alcanzar muchas firmas, tal vez se den, pero en las ciudades importantes
como es la ciudad del Alto, la ciudad de Santa Cruz, no creo que alcance a llegar a la votación y cumplir con los requisitos. Para el plurinacional, para las autoridades plurinacionales, de pronto el plazo parece poco, ¿no? Pero aquí hay plazos que considerar. ¿Y cuáles son? El Tribunal Supremo Electoral ha habilitado el procedimiento de revocatorio de mandato para las autoridades plurinacionales el 11 de mayo. ¿Ya? Entonces se supone que todo este tiempo han debido hacer una especie de concientización para que una vez se ponga en mesa pública y el recojo de las firmas pues sea de forma rápida. Vale decir, no solo son los 60 días per se para el recojo de firmas. Hay un previo que tiene que ver por lo menos con unos 5 a 6 meses. Para las autoridades subnacionales, estoy hablando de gobiernos departamentales, alcaldesas, alcaldes, se ha lanzado esta posibilidad de revocatorio, este procedimiento, el día 3 de noviembre de este año y va a terminar el 15 de julio del 2024. Entonces, hasta ese periodo se hará concientización. Seguramente en el mes de mayo del 2024 para autoridades subnacionales estarán habilitadas estos libros para que puedan firmar a ver quiénes quieren su revocatorio de sus autoridades. Ahora bien, va la reflexión de carácter ético y moral. Yo siempre he dicho, y en este escenario lo saben bien, ¿no? La moral yace en el pueblo. Entonces no puede ser contrarruta ni contradictorio el hecho de plantear un revocatorio simplemente por gana y gusto o porque te has hecho ellis o porque no te simpatiza alguien. Tiene que evidentemente hacerse una evaluación. Cuando yo digo el espíritu del revocatorio era exigir otra forma de política con ética que le exige coherencia, consecuencia a la autoridad electa, pues también los sujetos accionantes deberían reunir esas características. Y lo contrario implicaría lo que Santos dice, generarle un gasto insulso a la población, aunque esto es relativo, ¿no? Porque el accionante va a cubrir con la gran cantidad de libros y el costo que ello implique. No es absoluto la cifra que el TGN dispondría para tal procedimiento. Bien. A ver, veamos un poco cuál es la base legal del referéndum. La Constitución aprobada en el 2009, en el artículo 240, es el que constitucionaliza, vale decir, hay una forma, una manera, un mecanismo para poder revocar, destituir por el voto del propio ciudadano a una autoridad electa. Pero posteriormente hay dos leyes, ¿no?, que el propio órgano electoral en su momento también los ha emitido, la 018 y la 026, de que muy todavía genéricamente las toca, pero se perfecciona un reglamento. La pregunta es, si vamos a esta ruta, este año 2023 ya nos asustaron, porque ya hubieron varios municipios de capital, varios municipios de provincia que han ingresado a los órganos electorales. Por ejemplo, estamos hablando de Santa Cruz, estamos hablando de Beni, estamos hablando de Pando, estamos hablando de La Paz, estamos hablando de Oruro. O sea, casi en todo el país se ha generado el trámite y la solicitud. Pero yo no creo que lo han hecho con un criterio demasiado sano. Hay una decisión política, sí, aunque la Constitución nos habla que la iniciativa es ciudadana hasta el 15% del padrón electoral, sea circunscripción nacional, departamental o municipal. Ahora, ¿quién debe administrar particularmente para que eso no solo que sea transparente, sino colocarle los candados, las condiciones, etcétera, etcétera, para que eso no termine siendo la desestabilización? O sea, en vez de mejorar y perfeccionar lo democrático, lo institucional, terminaríamos más bien desgastándolo. Eso pasó con este mecanismo de lo que significaba, por ejemplo, los cambios de alcaldes.
Hoy, gracias a Dios, no existe ese mecanismo del voto de censura, que era cualquier rato, había un amaze en un municipio de 5 alcaldes, 3 amasaban y destituían a la hora que quisieran y la forma que quisieran. Entonces creo que el referéndum revocatorio debe fortalecer la participación del pueblo, pero bajo parámetros, condiciones mucho más exigentes para el solicitante, pero particularmente también para quienes van a ingresar al referéndum. Yo personalmente sugiero, está ya el tema de las firmas, están los porcentajes, debería de tomarse un criterio técnico que tiene que ver la ejecución de su gestión administrativa, económica, financiera en un determinado porcentaje. Puede ser un 60, un 70, un 75%, en ese 50% más uno de tiempo en el que precisamente vendría el referéndum. A ver, yo un poco aterrizando, a ver, en la ciudad del Alto, una de las asociaciones o federaciones de gremiales ha propuesto el referéndum revocatorio. Los gremiales, nuestros hermanos, viven del día al día. Hay hermanos gremiales que no tienen grande capital y llevan el pan de cada día. Y la normativa dice que los libros, las firmas, la digitalización y lo que va a estar notariado tiene que pagar el solicitante. En este caso son los gremiales del norte quienes tienen que pagar. Entonces, yo no voy a ir al tema del fondo, pero digo, o sea, si el gremial no tiene plata suficiente para llevar a su casa, ¿tendrá plata para pagar el referéndum revocatorio? Yo no creo que la gente gaste en comprar los libros. Y además, no solamente eso, los libros tienen que llenarse muy bien, deben estar escritas correctamente. Y necesitas un escritorio, o necesitas una mesa, necesitas bolígrafo, necesitas tampos, o sea, necesitas material logístico. Lo que muchos expertos dijeron que para hacer el referéndum, para llenar solamente los libros, se necesita cerca a 500,000 de bolivianos en la ciudad del Alto, porque hay que llenar muchas firmas. Entonces yo no creo que esté en la capacidad de los hermanos, que me disculpen, para llenar los libros. Y si es que tuvieran, entonces ahí entra lo político, como lo ha denunciado la señora Eva Copa, que está financiado por Evo Morales. Pudiera ser, no digo que no, pero en ese momento, por lo que le ha ganado Eva Copa las elecciones al MAS, entonces hay un revanchismo de querer intentar revocar a la señora Eva Copa, podría ser, porque es un trabajo metódico muy minucioso, entonces no creo que se dé. Yo reitero, aparte de que se va a llenar los libros, yo creo que si existe en el referéndum revocatorio, esa plata sí sale del municipio, Y no creo que los revocatorios cumplan con los requisitos y destituyan autoridades. Yo quiero preguntarles a toda la población que nos está viendo, y es partiendo de esta lógica, la moral yace en el pueblo, por tanto la exigencia ética, la democracia como derecho para la gestión de la vida, para mejorar la calidad de vida, exigir una política diferente con ética, ¿tiene precio? ¿Será posible ponerle un precio a esa exigencia? Porque a los que elegimos conducen nuestras vidas y destinos, ¿verdad? Entonces yo lo dejo como pregunta y quiero concentrarme en esta reflexión también. De acuerdo, Rafael, hay gente que trabaja del día a día y de pronto no va a tener para eso, pero a veces cuando nuestra población se indigna, se harta, se cansa, genera conciencia, no solamente es capaz de expresarlo verbalmente, sino en acciones. Y esas sus acciones, por naturaleza en nuestro país, se expresan en la capacidad organizativa, movilizadora. Por eso yo siempre he dicho, nuestras organizaciones sociales saben poner las cosas en su lugar.
Por eso se construyó un instrumento y logró lo que logró contra todo, en contra viento y marea, pongámoslo. Lo logró, rompió las cadenas, rompió los esquemas y nos desafiamos, y desde nuestras organizaciones desafiaron a poder hacer otra política posible, otra forma de vida con dignidad, transformar totalmente. Ahora, que se haya fallado por parte de los operadores, creo que el precio lo están pagando. Pero de todas formas, yo respeto mucho esa capacidad que tiene nuestro pueblo. Entonces, considerando ello, yo pienso que va más allá de lo que algunas personas puedan hacer y actuar con insidia, vengativamente, envidiosamente, qué sé yo. Pero a lo que yo exhorto siempre es, si estamos en esta lógica de cambiar este sistema, ahí están las herramientas que por Constitución se han garantizado, pero no se malutilicen. Ojo, que mañana tendremos hijos e hijas que estarán juzgando nuestras acciones de hoy. Bien, pero esta noche un poco socialicemos qué es lo que ha pasado en este tema de las revocatorias en nuestro país. Ya creo es Voz Populi que hemos escuchado que hay una persona que se animó a pedir referéndum revocatorio para el gobierno nacional. Yo creo que de entrada eso va a quedar desechado porque no va a cumplir ninguno de los requisitos. Es más, lo ha confesado. Eso es jugar un poco con esta institucionalidad del referéndum democrático. Pero el órgano electoral ha emitido un informe sobre lo que está pasando en el tema del referéndum revocatorio en nuestro país y señala que son más de 41 solicitudes. 53. Claro, pero otros han sido, es más de 60, pero ya el órgano electoral ha empezado a hacer una primera depuración. Y miren lo que ha sucedido. Beni tiene ahorita 19, eso significa que en el Beni se va a generar la mayor controversia en el tema del referéndum revocatorio. No sé cuántos más llegarán realmente al referéndum como tal, u otros quedarán en el camino, porque el 6 de noviembre se abre por el tema de la mitad de la gestión y de ahí se va a ir depurando. O sea, la depuración va a ser durante el proceso hasta el momento en que realmente se pueda autorizar por los órganos que participan en un referéndum revocatorio. Santa Cruz tiene 11 solicitudes. Claro, lo visible nosotros hemos visto, digamos, el alcalde de Santa Cruz, ¿no? Oruro, de igual manera, La Paz, Tarija, Cochabamba, Potosí. Creo que el país va a entrar a este tiempo del referéndum revocatorio. Pero la pregunta una vez más es que, por ejemplo, en el caso de la ciudad del Alto, lo que comentaba nuestro panelista Rafael, fue una sorpresa para los salteños y creo que también para el país, ¿no es cierto? Porque se supone que el Alto es una especie de bastión del movimiento progresista, del movimiento popular, y además es un referente de las directrices políticas de agenda de país que se traza desde este territorio del Alto. Y eso es muy bueno. Pero resulta que frente a un candidato, ¿no es cierto?, oficial, como era en ese entonces Evo Morales, Eva Copa sobrepasa el 60%. Entonces, es fácil razonar, o sea, ¿quién se animaría? Yo creo que en el Alto particularmente se está utilizando simplemente como un mecanismo de desgaste y cuestionamiento a una autoridad municipal, porque saben, los que han generado esa iniciativa, no van a poder lograr más del porcentaje que le ha elegido a esa alcaldesa. Entonces, por eso creo que es importante revisar, tiene que haber algunos otros parámetros, algunos otros límites que le perfeccionen que el referéndum revocatorio sea un fortalecimiento para el ejercicio eficaz, eficiente de la gestión pública, pero también para fortalecer la democracia. Así como está, la práctica nos está enseñando, tenemos debilidades, pero nos iremos a un corte en el programa. Hospital Agramón,
líder en atención de salud en Bolivia. Eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. Buenas tardes, doña Dulcina. Tanto tiempo le estoy esperando, tiene que desocupar ya. Doña Clementina, ¿no sabes dónde hay un cuartito? La dueña de la casa nos está botando urgente. Pero ya deberías tener tu terreno, pues, con la empresa San Francisco. Pues yo, si quieren. ¿En serio? San Francisco, nuevos terrenos a la venta. Adquiérelo a crédito y al contado, con excelentes ubicaciones, totalmente urbanizado, con papeles al día. San Francisco, más de 20 años de experiencia en ventas. Estás viendo. No solamente debilita a las personas. A mí no me nadie. F10 en Full HD. Pasión. Destreza. Disciplina. Todo el acontecer deportivo, junto a Jorge Burgón. Es el programa donde a usted y Daniel Suazo. Sí, le tiramos pelota. Lunes a viernes a las 14 horas y por las noches de lunes a jueves a las 22:30 y su programa especial los viernes a las 20:35. F10 Deportes. Nuestra cobertura se expande. Seguimos creciendo. F10 llegó a Oruro para quedarse. Encuéntranos en Coteor, 112 canal digital y 123 canal analógico. F10 ahora en Oruro. ¡Ahora empecemos! Muy bien, aquí voy. Anime Fan. Esto no termina aquí. Soy Meliodas, el dragón. Con tus openings favoritos. Lo mejor del anime está en F10. El resto es basura. Bien, vamos a esta noche ir a la votación en la que usted ha participado. La pregunta fue si usted considera o